Audioescuelasabática.com. Lección número 13, para el 26 de marzo de 2022. Permanezca el amor fraternal. Sábado 19 de marzo, para memorizar. Permanezca el amor fraternal. Hebreos capítulo 13, verso 1. Hebreos capítulo 13 presenta la amonestación final del apóstol. Permanezca el amor fraternal. Hebreos capítulo 13, verso 1. Él ha asegurado, a lo largo de la epístola, que somos de la casa del Rey, sumo sacerdote Jesús, que somos sus hermanos y hermanas. El autor no concibe a la audiencia solo como un grupo de personas que se ocupan de su salvación en una relación personalizada con Jesús, sino como una familia o un hogar donde se salvan juntos. Pablo caracterizó la obra de Jesús en nuestro favor como amor fraternal. Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos capítulo 2, verso 11. Por lo tanto, los creyentes deben hacer por los demás lo que Jesús hizo por ellos. A lo largo de la carta, el amor fraternal implicaba exhortarse los unos a los otros para que nadie carezca de la gracia de Dios. Hebreos capítulo 3, verso 13, capítulo 10, verso 24 y 25, capítulo 12, versos 15 al 17. En el capítulo 13 incorpora diversos elementos: la hospitalidad, Hebreos capítulo 13, verso 2, visitar y apoyar a los presos y a los que habían sido maltratados, Hebreos capítulo 13, verso 3, honrar el matrimonio, Hebreos capítulo 13, verso 4, evitar la codicia, Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6, recordar a los dirigentes de la congregación y serles obedientes, Hebreos capítulo 13, versos 7 al 17, y orar por el autor de la carta, Hebreos capítulo 13, versículos 18 y 19. Audioescuelasabática.com. Domingo 20 de marzo. Cuidar al pueblo de Dios. Escuche Hebreos capítulo 13, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, verso 13. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 2. Tito capítulo 1, verso 8. Y Primera de Pedro capítulo 4, verso 9. ¿Qué papel desempeñaba la hospitalidad en la iglesia primitiva? Hebreos capítulo 13, versículos 1 y 2. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Romanos capítulo 12, verso 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tito capítulo 1, verso 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Primera de Pedro capítulo 4, verso 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El cristianismo era un movimiento en tránsito, que a menudo dependía de la hospitalidad de cristianos y de no cristianos. El mandato "no se olviden de la hospitalidad" probablemente no se refiera simplemente a no pensar en hospedar a alguien, sino a la negligencia deliberada. Pablo no tiene en mente la hospitalidad solo para los hermanos en la fe. Les recuerda a sus lectores que, al recibir a extraños, algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Hebreos capítulo 13, verso 2. Probablemente tenía en mente la visita de los 3 hombres a Abraham y Sara. Génesis capítulo 18, versos 2 al 15.
Ofrecer hospitalidad implica compartir posesiones con otra persona y sufrir con otros, que es lo que Jesús hizo por nosotros. Hebreos capítulo 2 versos 10 al 18. El amor fraternal hacia los presos implicaba no solo que los creyentes recordaran a los prisioneros en sus oraciones, sino también que les brindaran alivio mediante el apoyo material y emocional. Existía el riesgo de negligencia intencional hacia los presos. Quienes brindaban apoyo material y emocional a los condenados por la sociedad se identificaban con ellos. En cierto sentido, llegaban a ser socios de ellos y se volvían vulnerables al abuso social. Hebreos capítulo 10 versos 32 al 34. La exhortación de Pablo utiliza imágenes y terminología para animar a los lectores en lo que respecta a los presos. En primer lugar, el autor recuerda el apoyo de los mismos lectores a sus hermanos encarcelados en el pasado. Se habían vuelto compañeros de quienes habían sido expuestos públicamente a las burlas y las aflicciones. Hebreos capítulo 10, verso 33. En segundo lugar, el término maltratados se hace eco del ejemplo de Moisés, que eligió antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos capítulo 11, verso 25. Finalmente, Pablo registra el ideal del amor fraternal. Les recuerda a los lectores: también estáis en el cuerpo. Hebreos capítulo 13, verso 3. Es decir, comparten la misma condición humana y deberían tratar a los demás como les gustaría que los trataran a ellos si estuvieran en las mismas circunstancias. Por consiguiente, la gente debe brindar apoyo material y emocional también a los presos, mostrándoles que no fueron abandonados. ¿Qué más podemos hacer por los que están en prisión, sean miembros de iglesia o no? Audioescuelasabática.com. Lunes 21 de marzo. Codicia e inmoralidad sexual. Escuche Hebreos capítulo 13 versos 4 y 5. Lucas capítulo 16 versos 10 al 18. Primera de Corintios capítulo 5 verso 1. Efesios capítulo 5 versos 3 al 5 y Colosenses capítulo 3 verso 5. ¿Qué dos males se relacionan en estos pasajes? Hebreos capítulo 13 versos 4 y 5. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Lucas capítulo 16 versos 10 al 18. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque en lo que a los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él.
Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Primera de Corintios capítulo 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Efesios capítulo 5 versos 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Colosenses capítulo 3 verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Pablo advierte a los lectores contra la inmoralidad sexual y la codicia porque eran dos graves amenazas al amor fraternal. A decir verdad, los autores del Nuevo Testamento y los filósofos moralistas de la antigüedad notaron una conexión entre ellos. El llamado de Pablo a honrar el matrimonio implicaba evitar cualquier cosa que lo denigrara. Esto incluía la abstención de violar el voto matrimonial y los divorcios injustificados, comparar con Mateo capítulo 19, verso 9. La exhortación a mantener la pureza del lecho matrimonial se refiere a evitar la profanación del matrimonio a través de relaciones sexuales fuera del matrimonio. La expresión fornicarios se refiere en el Nuevo Testamento a toda forma de inmoralidad sexual. Primera de Corintios capítulo 5 versos 9 al 11, capítulo 6 versos 9 y 10, Efesios capítulo 5 verso 5, Primera de Timoteo capítulo 1 versos 9 y 10, Apocalipsis capítulo 21 verso 8, capítulo 22 verso 15. Además, la sociedad greco-romana era laxa en lo que se respecta a la ética sexual. Era común a una doble moral. Esto les daba licencia a los hombres para tener relaciones sexuales siempre que fueran discretos. Sin embargo, Pablo advierte que Dios juzgará a los adúlteros. Los creyentes no deben permitir que las convenciones sociales establezcan sus normas éticas. El amor al dinero era una de las principales categorías de vicios en el mundo greco-romano. De hecho, en otra carta, Pablo se refirió al amor al dinero como la raíz de todos los males. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 10. La defensa contra este vicio es una actitud que Pablo alienta en varias epístolas. En primer lugar, debían estar contentos con lo que tenían. Ver también 2 de Corintios capítulo 9 verso 8. Filipenses capítulo 4 versos 11 y 12. Además, los cristianos deben creer y abrazar la promesa divina. No te desampararé ni te dejaré. Hebreos capítulo 13 verso 5. El pueblo de Dios recibió esta promesa en varios lugares y momentos y está disponible para nosotros hoy. Génesis capítulo 28 verso 15, Deuteronomio capítulo 31 versos 6 y 8, Josué capítulo 1 verso 5, Primera de Crónicas capítulo 28 verso 20. Entonces se invitará a los creyentes a responder a la promesa de Dios con las palabras del Salmo 118:6. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta referencia al Salmo 118 es apropiada porque el salmista expresó allí su confianza en Dios a pesar del sufrimiento que le infligían los incrédulos.
de qué formas la sociedad contemporánea socava la pureza sexual y al mismo tiempo alimenta el amor humano por el dinero. ¿De qué formas prácticas podemos fortalecer nuestras defensas contra estos dos vicios peligrosos? Audioescuelasabática.com. Martes 22 de marzo. Acordaos de vuestros pastores. Escuche Hebreos capítulo 13, versos 7 al 17. ¿Cuál debería ser nuestra relación con nuestros dirigentes? Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, el cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos capítulo 13, versos 7 al 17, contiene una exhortación a respetar y obedecer a los líderes de la congregación. Comienza con una invitación a acordarse de los dirigentes del pasado que les llevaron la palabra de Dios y termina con un llamado a obedecer a los dirigentes actuales. Hebreos capítulo 13, verso 17. Los líderes del pasado probablemente sean los que les predicaron la palabra por primera vez y fundaron la congregación. El llamado a acordarse de ellos no se refiere simplemente a un ejercicio mental de recogimiento, ni a un tributo externo que los honre. Pablo explica que deben recordarlos reflexionando en el resultado de la conducta de ellos e imitando su fe. Para Pablo, el mayor acto de recuerdo y honra es la emulación. De esta manera, Pablo ha añadido a los líderes fundadores de la congregación a la lista de héroes fieles a quienes los creyentes deben considerar con atención. Esta lista incluye a los héroes de la fe, de Hebreos capítulo 11, y a Jesús, el ejemplo consumado de la fe, en Hebreos capítulo 12. El autor además señala que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, verso 8. Él contrasta totalmente con los falsos maestros que cambian con el tiempo y cuyas enseñanzas llegan a ser diversas y extrañas. Hebreos capítulo 13, verso 9. El llamado a recordar a los dirigentes en Hebreos capítulo 13, verso 7, se repite en términos más contundentes al final del capítulo. Se exhorta a los creyentes a obedecer a los líderes porque ellos se preocupan por sus almas. Aquí se describe a los dirigentes como pastores que están a cargo del bienestar espiritual de la congregación, su rebaño,
y que darán cuenta a Dios por su estado espiritual. Ver además Primera de Pedro capítulo 5 versos 1 al 4, Primera de Corintios capítulo 3 versos 10 al 15. Sin duda, la idea también debería aplicarse a todos los líderes de nuestra iglesia, así como a todos los niveles de nuestras iglesias en la actualidad. El contexto también sugiere que estos líderes son pastores adjuntos que sirven bajo las órdenes de Jesús, el gran pastor de las ovejas. Hebreos capítulo 13, verso 20. La combinación del cuidado y la fidelidad de los dirigentes y la obediencia o confianza de los miembros producirá alegría. Esto puede indicar que los líderes podrán servir a la congregación con alegría o que darán cuenta de la congregación a Dios con alegría y no con tristeza. ¿Qué puedes hacer tú para fortalecer o mejorar la relación entre los dirigentes y los miembros de tu congregación y con líderes de todo el mundo? Audioescuelasabática.com, miércoles 23 de marzo. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Compara Hebreos capítulo 13, verso 9, capítulo 2, verso 9, capítulo 4, verso 16 y capítulo 6, versos 19 y 20. ¿Dónde se obtiene la gracia? ¿Cómo se fortalece nuestro corazón? Hebreos capítulo 13, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Capítulo 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Capítulo 4, verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 6, versos 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La relación entre las enseñanzas falsas y los alimentos, abordada en Hebreos capítulo 13, verso 9, probablemente no se refiera a la distinción entre alimentos limpios e inmundos. ¿Por qué? En primer lugar, Pablo no parece estar preocupado en la epístola por la distinción entre alimentos limpios e inmundos. Sabemos por Hechos capítulo 15 que la iglesia cristiana primitiva sostenía que los creyentes son salvos por gracia. Hechos capítulo 15 versos 7 al 11, y que deben seguir respetando algunas normas alimentarias. Hechos capítulo 15 versos 19 y 20. La distinción entre alimentos limpios e inmundos y otras normas bíblicas no son contrarias a la gracia. Sin ir más lejos, Pablo argumenta que el nuevo pacto ha puesto la ley en el corazón. Hebreos capítulo 18 versos 10 al 12. Sin embargo, el autor deja muy en claro que los sacrificios de animales y la mediación sacerdotal levítica en el santuario han sido reemplazados por el sacrificio y la mediación sacerdotal superiores de Jesús, el Mesías. Hebreos capítulo 8 versos 4 y 5, capítulo 10 versos 1 al 18. En segundo lugar, el contexto sugiere que Pablo no está criticando a la audiencia por abstenerse de ciertos alimentos, sino por participar de ellos con la esperanza de obtener gracia de alguna manera. Hebreos capítulo 13, verso 9.
Probablemente esté advirtiendo acerca de la participación de rituales judíos o comidas litúrgicas que se celebraban como una extensión de los sacrificios de animales en el templo y que se suponía que aportaban méritos espirituales o gracia. Las comidas y las bebidas no son agentes mediadores de la gracia. Recibimos la gracia solo a través del sacrificio y la mediación sacerdotal de Jesucristo. Los creyentes tenemos un altar, Hebreos capítulo 13, verso 10, la cruz de Cristo, de la que podemos comer, Juan capítulo 6, versos 47 al 58. En Hebreos, la gracia proviene del trono de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 16. Esta gracia, arbitrada por Cristo, es un ancla segura y firme que está sujeta al mismo trono de Dios. Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20. Comparar con el capítulo 4, verso 16. Es esta gracia que recibimos mediante el sacrificio de Cristo lo que le brinda estabilidad y seguridad a nuestro corazón. Cuando el corazón ha sido afirmado de esta manera, no será llevado por nuevas doctrinas. Hebreos capítulo 13, verso 9, ni se desviará de Dios. Hebreos capítulo 2, verso 1. Reflexiona en el sacrificio perfecto de Cristo. ¿Por qué entonces la idea de cualquier otra cosa que hagamos para añadirle a este sacrificio es contrario al Evangelio y a la gracia que encontramos en Jesús? Audioescuelasabática.com. Jueves 24 de marzo. Salgamos a Jesús fuera del campamento. Compara Hebreos capítulo 13 versos 10 al 14, con Marcos capítulo 8 verso 34, Mateo capítulo 10 verso 38, Lucas capítulo 14 verso 27 y Gálatas capítulo 2 verso 20. ¿Qué significa salir a Jesús fuera del campamento? Hebreos capítulo 13 versos 10 al 14. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Marcos capítulo 8, verso 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo capítulo 10, verso 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lucas capítulo 14, verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El lugar fuera de la puerta era el más inmundo de todo el campamento. Allí se quemaban los restos de los animales sacrificados. Levítico capítulo 4, verso 12. A los leprosos también se los excluía del campamento. Levítico capítulo 13, verso 46, y allí se ejecutaba a los blasfemos y demás criminales. Levítico capítulo 24, versos 10 al 16 y versículo 23. Primera de Reyes capítulo 21, verso 13. Hechos capítulo 7, verso 58.
Estas normas presuponían que la presencia de Dios estaba dentro del campamento. Todo lo que era impuro se echaba afuera porque Dios no estaba dispuesto a ver ninguna cosa inmunda o indecente en él. Números capítulo 5, verso 3, Deuteronomio capítulo 23, verso 14. Jesús sufrió en la cruz fuera de Jerusalén. Juan capítulo 19, versos 17 al 20. Esto enfatiza la vergüenza que soportó. Hebreos capítulo 12, verso 2. Fue condenado oficialmente como alguien que blasfemó el nombre y por lo tanto Israel lo repudió y lo ejecutó fuera de la muralla. Marcos capítulo 14, versos 63 y 64. Levítico capítulo 24, versos 11 y 16. Jesús fue echado fuera del campamento como una cosa vergonzosa, inmunda o indecente. Hebreos capítulo 12, verso 2. Sin embargo, Pablo exhorta a los creyentes a seguir a Jesús fuera de la puerta, soportando la vergüenza que él soportó. Hebreos capítulo 12, verso 2, ver el capítulo 13, verso 13. Este fue también el cambio que siguió Moisés, quien eligió llevar el vituperio de Cristo en lugar de los tesoros de Egipto. Hebreos capítulo 11, verso 26. No obstante, paradójicamente, Hebreos sugiere que la presencia de Dios ahora está fuera del campamento. El acto de seguir a Jesús fuera del campamento significa no solo llevar su vituperio o vergüenza, sino también salir a su encuentro. Hebreos capítulo 13, verso 13. Tal como los israelitas que buscaban a Jehová salieron fuera del campamento, en el desierto cuando Moisés quitó el tabernáculo de Dios del campamento, después del conflicto con el becerro de oro. Éxodo capítulo 33, verso 7. Este relato sugiere que el rechazo de Jesús por parte de los incrédulos también implicaba el rechazo de Dios, como lo rechazó Israel en la apostasía del becerro de oro. Éxodo capítulo 32, verso 33. Por lo tanto, el camino del sufrimiento y la vergüenza es también el camino hacia Dios. Pablo anima a los lectores a seguir a Jesús como el autor y consumador de su fe. Hebreos capítulo 12, verso 2, invitándolos implícitamente también a considerar sus sufrimientos actuales como una disciplina momentánea que producirá fruto apacible de justicia. Hebreos capítulo 12, verso 11. Está dejando atrás una ciudad o un campamento corruptos en busca de la ciudad venidera, cuyo arquitecto es Dios. Hebreos capítulo 13, verso 14. ¿Qué significa para ti seguir a Jesús fuera del campamento? ¿Qué aspectos de la vida de fe en Jesús pueden generar reproche o vergüenza de parte de quienes te rodean? Audioescuelasabática.com. Viernes 25 de marzo, para estudiar y meditar. Después de que descendiera el Espíritu Santo, los creyentes se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran compasivos, considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. En su asociación diaria revelaban el amor que Cristo les había enseñado. Por medio de palabras y hechos desinteresados, se esforzaban por despertar ese sentimiento en otros corazones. Pero gradualmente sobrevino un cambio. Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás, espaciándose en las equivocaciones y dando lugar a una crítica dura. Perdieron de vista al Salvador y su amor.
llegaron a ser más estrictos en relación con las ceremonias exteriores, más exactos en la teoría que en la práctica de la fe. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores. Perdieron el amor fraternal que Cristo les había encomendado, y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida. No comprendían que la alegría y el regocijo se retiraban también de su vida, y que habiendo excluido el amor de Dios de sus corazones, pronto caminarían en tinieblas. Comprendiendo Juan que el amor fraternal iba mermando en la iglesia, se esforzaba por convencer a los creyentes de la necesidad constante de ese amor. Sus cartas a las iglesias estaban llenas de este pensamiento. Carísimos, amémonos unos a otros, escribe, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hechos de los Apóstoles, página 452 y 453. Preguntas para dialogar. 1. La vida cristiana a menudo se considera que es una relación personal e individual entre Jesús y el creyente. Sin embargo, esto es solo un aspecto de la vida cristiana. ¿Por qué es importante recordar que Dios nos está guiando como grupo? ¿Cuáles son mis responsabilidades en relación con el grupo? ¿Qué puedo esperar del grupo? 2. ¿Cuáles son los mejores indicadores de que el amor fraternal es fuerte en una congregación? Prepárense para armar una lista en su clase de escuela sabática. 3. ¿Cuál es el verdadero amor fraternal? ¿Cuáles son sus características, causas y resultados? ¿Cómo lo diferenciarías del falso amor fraternal? www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presentó Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre enero-marzo de 2022. En estos postreros días, el mensaje de Hebreos, autor Félix Cortés. Versión en audio presentada por www.audioescuelasabática.com. Lector Raúl Benjamín Bustamante Ibarra. Diseñador web Arnaldo González.